Hola, buenos días para todos desde Sovida Medicina Veterinaria y COVEX, de la cual el doctor Juan Carlos Chica es el fundador. Estamos transmitiendo hoy con este espacio con un paciente supremamente importante que nos llegó a la casuística y de nombre Nina, de edad 12 años y con problemas cardiovasculares. Doctor Juan Carlos, buen día. Hola, doctor Raúl, ¿cómo me ha ido? Bien, doctor, quisiéramos pues que nos hablara sobre el caso de hoy y de la emergencia de la cual pues estamos teniendo en este momento. Bueno, Dover, estamos frente a un paciente de 11 años, nacido en el 2012 aproximadamente, en febrero creo que es. Un paciente que viene desde hace tiempo manejado con droga para el corazón, ¿no? Se le diagnosticó una cardiopatía dilatada. El paciente pues lo han llevado a muchos consultorios veterinarios en la ciudad de Manizales. En Manizales hay consultorios muy buenos, ¿sí? Sí, claro. Pero pues decidieron traerlo al consultorio veterinario del doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, que maneja cardiología, y pues él me llamó esta mañana a las 6:30 de que si podíamos mirar a este paciente que estaba taquipnéico. Bueno, hace días el doctor viene manejándolo desde hace días. El paciente se llevó a una unidad de diagnóstico en la ciudad de Manizales hace días y pues le diagnosticaron un problema cardíaco, le hicieron una ecocardiografía, le hicieron una radiografía. En la radiografía pues aparece una cardiopatía dilatada. En otras palabras, el corazón debe estar más o menos en la silueta cardíaca entre el tercer y octavo espacio intercostal y está más o menos hasta el 10º espacio intercostal. Parece una cardiopatía dilatada hacia el lado derecho. La fracción de cortamiento está disminuida. La fracción de diástole del ventrículo no puede dilatarse como es también. Les parece que está haciendo como una cardiopatía dilatada adyacente, ¿no? Es un paciente que ha venido con tos. Esta mañana el motivo de la consulta es porque esta mañana hizo un desmayo, hizo un colapso, parece un síncope, un colapso vasovagal. ¿Sí? Entonces este paciente pues venía, ¿cómo ha venido siendo manejado? El paciente viene siendo manejado con Pimobendan 2.7 y creo que le dan cada 12 horas miligramos, y está siendo manejado con furosemida de 40 miligramos en tabletas y le dan un cuarto repartido 2 veces al día. En total está manejando 5 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la tarde. Doctor, una pregunta con respecto a la hipertensión arterial, o pues, bueno, la presión arterial, ¿cómo lo encontró? Doctor, es un paciente, doctor, al momento, al tomarle la presión arterial, es un paciente que tiene 121 de diastólica y tiene 219 de presión sistólica. Si sacamos, como lo más importante, doctor Raúl, es la presión arterial media. Cuando tenemos las dos presiones solamente, la más importante es la diastólica, porque es la presión de perfusión de los tejidos, es la que nos indica realmente cómo están perfundidos los tejidos. Entonces, cuando tenemos la presión arterial media, cuando tenemos la presión diastólica solamente y la sistólica, pues la que más nos da un indicador de la perfusión de los tejidos es la diastólica. Pero debemos de sacar la presión arterial media. ¿Cómo sacamos la presión arterial media? 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido entre 3. Entonces, si tenemos 121 de presión diastólica más 219 sistólica, eso nos da aproximadamente 2 veces la presión diastólica, serían 242 más la presión sistólica 219, ¿sí? Entonces nos da más o menos como 461, ¿cierto? 461, ese 461 lo dividimos entre 3 y nos da una media aproximadamente de 149 aproximadamente, ¿cierto? De 150 y 15 por 3, 45, y nos quedan 450, 461, nos quedan 17, ¿cierto? Nos da una media de 154 aproximadamente. Es una presión arterial muy elevada para este paciente. Si subrogamos que la presión intracraneal de este paciente está normal,
¿Cómo la podemos subrogar? Como no tenemos la forma de medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, ni colocar unas ondas cerebrales, intradiafragmáticas, intraventriculares, en ventrículo de cuarto ventrículo, tercer ventrículo, no hay la forma, ¿sí? Ni mucho menos podemos hacer un Doppler transcraneal a través del agujero magno para medir velocidades históricas y diastólicas de flujo. Pues podemos subrogar la presión intracraneal como doctor Raúl, la podemos subrogar mirando si el paciente está hipertenso y si tiene bradicardias reflejas. Vemos que la frecuencia cardíaca siempre la ha mantenido en 97, 98, entonces no hay una bradicardia refleja, ¿no? Entonces, y lo otro, hipertensión con bradicardias reflejas a la auscultación de la papila óptica vemos papiledema, porque no podemos tomar un diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, papiledema, hipertensión arterial, bradicardia refleja y el estado de conciencia alterado nos puede subrogar de que el paciente tiene la presión intracraneal elevada. ¿En cuánto está la presión intracraneal en perros y gatos? Aproximadamente de 8 a 12, doctor. En humanos es de 20 milímetros de mercurio. Entonces, si él tiene una presión, media de 154 y subrogamos que la presión intracraneal la tiene bien, que en un paciente neurocrítico, en un paciente con un trauma craneoencefálico por un accidente de tránsito callejero y se golpeó la cabeza, seguro que va a tener la presión disparada. Entonces, si ese paciente si subrogamos que la presión intracraneal está bien y la colocamos aproximadamente en 12, entonces la presión arterial media menos la presión intracraneal serían 154 de presión arterial media, menos 12 nos daría 142. 142 sería la presión de perfusión central o cerebral, presión de perfusión cerebral del paciente, y esta presión de perfusión cerebral del paciente es demasiado elevada, doctor Raúl. Entonces, ¿qué toca hacer? Hay que bajar la presión arterial. Cuando colocamos hipotensores, como los hipotensores alteran la presión hidrostática del riñón y alteran otros órganos, el hígado y todo eso, entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacer un examen a los 3 días, a los 8, a los 15, al mes, a los 2 meses, a los 4 meses y ya luego cada 6 meses. ¿Para qué, doctor? Yo en mi caso los mando a controles cada mes, la verdad. ¿Por qué? Porque hay que mirar los niveles, cómo están las enzimas hepáticas, hepáticas, las enzimas renales. Y si vemos que la creatinina y el nitrógeno ureico se aumentan en 2% en cada uno de los exámenes, el riñón está entrando en falla. ¿Por qué, doctor Raúl? Por los hipotensores. ¿Sí? Hay sufrimiento renal por los hipotensores. Entonces ahí es donde nosotros médicos veterinarios tenemos. Exacto. Entonces, sí, porque el riñón trabaja con el 70% del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor Raúl, ahí? Bajar la dosis hipotensora, ¿sí? Entonces es lo que hay que hacer, pero la gente no entiende esto, no le dice a la gente hay que venir a controles, la gente no los trae, la gente viene cuando quieren, vienen cuando ya no encuentran el alterado, todo eso, no es el caso de los dueños de Nina. Entonces de esa forma tomamos la presión intracerebral, la presión de perfusión cerebral, lo normal debe ser más o menos 60, 70 milímetros de mercurio. Entonces, doctor, cuéntame, doctor, con respecto a la silueta cardíaca también, pues, ¿qué novedades encontró, doctor? Doctor, la silueta cardíaca está aumentada, hay una cardiomegalia, es muy fácil detectarla en un examen radiográfico, es muy fácil detectarla, doctor, cuando la silueta cardíaca está entre el tercer y el octavo espacio intercostal. Esta es una silueta cardíaca que está en el del tercero al décimo espacio intercostal, está aumentada y está girada hacia el lado derecho. Entonces hay una cardiopatía dilatada para ese lado. Y lo otro, doctor, pues ya lo otro ya es mirando las fracciones de eyección, de acortamiento, los diámetros intracamerales y todo eso. Entonces todo esto y los diámetros de los segmentos, por ejemplo, ventriculares y todo eso y las paredes. Entonces eso nos da una visualización en la ecografía, en la ecocardiografía de cómo está el paciente. ¿Sí? Este es un paciente, doctor. Habíamos pensado, doctor, que este paciente tenía una hipertensión pulmonar, pero no, se le tomó la hipertensión del pulmón, doctor, y es una presión demasiado baja, la tiene en 2.42. Cuando nosotros encontramos un pulmón con una hipertensión, debe ser hasta 20, cuando encontramos un pulmón en una arteria pulmonar
con una hipertensión de mayor de 25 hay una hipertensión pulmonar. ¿Qué se hacía en niños? En niños se inventó el Viagra o el Sildenafil, ¿sí? Es el que se inventó como broncohidrator y para bajar la presión arterial a nivel pulmonar. Entonces sería haber pensado en eso, pero el paciente tiene la presión pulmonar bien, tiene las presiones arteriales, tiene las presiones aórticas, esa sí está un poco elevada. ¿Por qué? Porque hay una fracción de agotamiento, y lo otro es de que las arterias pulmonares, la arteria aórtica está un poco disminuida el lumen de la arteria. Entonces eso, doctor. ¿Qué más vimos en los exámenes? En los exámenes vemos un paciente haciendo una hipercalemia. Esta hipercalemia pues hace de que el corazón esté un poco bradicárdico. Afortunadamente están totalmente normales porque está manejado, y esa hipercalemia pues ¿por qué? Porque el potasio está un poco elevado, lo mismo el sodio está un poco elevado, ¿sí? Esa bomba de sodio y potasio que no está trabajando bien. ¿Qué me llama la atención? De que se le manda a pimoldar a un paciente 2.7 miligramos dividido 2 veces al día, creo, y se le manda furosemida, pero la furosemida no se maneja sino un cuarto de la dosis dividido 2 veces al día de 40 miligramos, quiere decir que le están dando 5 miligramos en la mañana, 5 en la noche. ¿Por qué, doctor? Porque ellos, el otro colega pues que ha estado muy bien manejado, el otro colega pues asoció una poliuria y polidixia del paciente, y entonces le suspendió un cardiac que se le había manejado al paciente, y el cardiac tiene espironolactona, que se actúa para los escapes de aldosterona y tiene un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, que es un benacepril, que es un gran vasodilatador de las arteriolas eferentes renales. Entonces baja la presión arterial. Pero entonces se lo quitaron, que porque cuando le daban el cardial comenzaba con la orinadera. Entonces yo les dije, no, venga, vamos a hacer una cosa, tomemos glucosa, tomemos glucosa, sí, tomamos glucosa. Este es un paciente, doctor Rina, es un paciente de 11 años, nos cumplió ahora en febrero, que es un paciente, doctor, que le dan alimento una sola vez al día. ¿Sabe qué puede suceder con esos alimentos que le dan una sola vez al día a los pacientes, doctor? Hacer una valvulodilatación o una dilatación gástrica o una torsión de estómago. ¿Por qué? Porque consumen una sola. Claro, entonces el dueño del paciente piensa que hay que darle la poncherada. Entonces la poncherada cada 24 horas, porque es que hace 24 horas no come, ¿sí? Y las otras horas. ¿Qué les indiqué yo a ellos? Les dije, mire, el almuerzo de ahora, ¿a qué horas come él? Digo, por ahí 1 o 2 de la tarde. Entonces el de ahora me le va a dar la tercera parte de lo que le damos. No les he preguntado qué le estamos dando, pero este es un paciente para manejar un paciente con HIV, con un concentrado para corazón y para riñón, bajar esa cantidad de fósforo, esa cantidad de potasio, bajar ese fósforo y ese potasio siquiera .2, doctor. ¿Para qué? O mandar quelantes de fósforo como un lactobacillus, por ejemplo, o mandar un hepatitín, por decir algo. O sea, a él hay que ayudarle. ¿Por qué? Porque el paciente, doctor, porque el doctor atrapar el fósforo a nivel intestinal es lo que hace, es lo que hacen los quelantes. Entonces, doctor, eso es lo que hay que hacer con el paciente, y les dije, entonces ahora me le van a dar una tercera parte de la dosis de alimento de lo que le iban a dar en total. Por la noche la otra tercera parte. Va a amanecer con ganas de desayunar, nos tiene que desayunar con la otra tercera parte, y seguimos así, repartimos la comida. Ahora vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarles. Ahorita me los llama, por favor, doña Diana, es tan amable, ¿qué alimento le están dando ustedes a él? ¿Qué alimento le están dando? Señor. ¿Qué alimento le están dando? Muchas gracias. ¿Qué alimento le están dando? Ella come de chunque, arroz cordero y salmón, pero le mandaron otro para reducir calorías, se le revuelven los dos. Pero ella más que todo es comidita esa, pechuguita así asada, pero sin nada de grasa, arrocito, pues el pescadito, pero sin espina ni nada, solo lo pulpito. Comidita, más de todo comidita esa. Sí. Sí, señor. Bueno, vean, pues lo del problema del colesterol hay que valorarlo. Ahora que se le hizo la toma de la sangre, casi no le tomamos la muestra.
y la sangre está muy lipémica, o sea, está con mucha acumulación de colesterol y colesterol y triglicéridos. Ese colesterol y triglicéridos llegan a las arterias y rodean la pared de la arteria, ¿no? Entonces ellos comienzan a acumularse. Entonces ahí llegan las células defensoras del organismo, y como la célula no puede con ese problema que tiene ahí, entonces la célula hace una apoptosis o una muerte celular y produce en ese momento, provoca una fibrosis. Eso se fibrosa y muchas veces la pared entra en un debilitamiento, se rompe, y es una de las causas de neurismas cerebrales. En medicina veterinaria nosotros no pensamos en eso. En un paciente con diabetes, un paciente con riesgo cardíaco, es un paciente que hay que cuidarlo muy bien, ¿no? Porque los 3 factores, hay 7 factores de riesgo. Los 7 factores de riesgo son 2 mecánicos, que es hipertensión arterial y diabetes, y dos químicos, que son colesterol y obesidad, ¿sí? Entonces ya hay 3 físicos, que son sedentarismo, mala alimentación y falta de ejercicio. Y el otro es pacientes alcohólicos, pacientes fumadores, que también a veces la gente fuma al lado de ellos, todo eso, que son factores de riesgo cardiovascular. El paciente entre más factores de riesgo tenga usted, se siente más propenso hasta hacer hay un que problema empezar a cerrarlos. Entonces hay que comenzar a ayudarle, ¿sí? Claro. Entonces hay que El comenzar riesgo para que a través de la nutrición pueda empezar a mejorar, claro, todo su sistema Ella hace muy metabólico. mal comer, ella en el día solo come una vez en el día. Entonces, sí, eso le estaba diciendo yo al doctor, que tenemos que evitar una dilatación, una torsión estomacal. Sí. Esta raza, anteriormente se hablaba de perros de torce profundo y estrecho, como todos los perros grandototes, ¿sí? Hacía mucha torsión estomacal o dilatación de estómago, en inglés DVG. Pero ya hoy en día los encontramos en Schnauzer, en perros pequeños, en French Poodle y todo eso. Es por una falta de humedad en la dieta muchas veces. Muchos de estos pacientes que son propensos a que el estómago rote sobre su eje, que es el esófago, generalmente hay que entrar y hacer gastropesias como cirugías preventivas para que esto no pase, porque paciente que le da esto, que come la ponchera cada 24 horas y lo sacan a caminar en esas próximas 2 horas, paciente que en esas 2 horas se hincha, impresionante, esto que así, y el estómago, a la ecografía uno ve una imagen en 8 y es una torsión estomacal, y la mayor parte de los pacientes en Colombia, la posibilidad de sacarlo adelante, en una muy buena clínica, la posibilidad de sacarlo de una imagen en 8 en la ecografía, en una muy buena clínica la posibilidad es del 50%, del 50%, y en partes muy buenas en los Estados Unidos del 76%. Muchos fallecen, hay que hacerles gastroctomías parciales o totales. Entonces, para evitar eso, la humedad en la dieta, los estofados, las latas para ellos. Yo le voy a recomendar para este paciente más que una dieta calórica. O sea, eso es como yo arreglar la lata, como yo cambiar la llanta del carro cuando la lata es la que me daña la llanta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya le mandé unos exámenes, le mandé un perfil hepático, le mandé una creatinina, le mandé un ácido úrico con factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático, metabólico, le mandé una creatina inclinasa para mirar, porque este paciente, ese síncope tenemos que detectarlo, y ya vamos a hablar sobre eso, sobre los problemas de coagulación de Nina. Entonces, le mandé eso, le mandé un ratioproteína creatinina para adelantarnos a una enfermedad renal temprana, y le mandé un analítico de orina, un urianálisis, y también como el perfil hepático no nos tiene triglicéridos, entonces vamos a manejar triglicéridos. Es un paciente muy bien manejado porque el perfil hepático con creatinina es un perfil renal, perfil hepático más creatinina más un ionograma completo es un perfil geriátrico. Entonces lo vamos a valorar por todos los lados, vamos a manejar triglicéridos. Esa obesidad hay que determinar de dónde viene, ¿sí? Hay que determinar de dónde viene, hay que mirar si esa hipercolesterolemia del paciente viene por algún otro problema. Entonces vamos a mirar también la tiroides. Entonces vamos a hacer unos exámenes muy completos. Ya se mandaron al laboratorio, la muestra está muy lipémica, la muestra tiene mucha grasa y hay que cuidarla. Y debido a eso la hipertensión arterial tiene una presión arterial media de 154, altísima.
Recuerden que la presión arterial es el enemigo silencioso. Invito a todos los que nos están viendo para que entren al canal Sala de Emergencias, su canal médico veterinario en YouTube, y activen la campana de notificaciones, compartan, den like con sus amigos, familiares y colegas. Doctor, me parece que va muy bien encaminado con los exámenes paraclínicos recomendados y seguramente vamos a encontrar una posible solución para Lo otro que le tomamos ahora, le hicimos una refractometría. En la refractometría la densidad urinaria está en 1005. No me gusta esa densidad urinaria o esa osmolaridad, no me gusta. O gravedad específica, que también llaman, no me gusta. Le hicimos un analítico de orina con las tirillas, aparece un eritrocitos en la orina, aparece hemoglobina en la orina, lo que quiere decir de que hay sangre en la orina. Entonces necesitamos mirar si es que hay una infección renal y comenzar a tratarla. La orina, pues, eso fue lo que vimos en la orina. La proteína no está eliminando proteína, por lo tanto, pues podemos entrar a subrogar de que el paciente no nos tiene una enfermedad renal de entrada, como decir una nefritis, una pielonefritis, en donde se acumulan las proteínas en esa corteza. En los perros, en los gatos, el 20% de la corteza renal, ahí es por donde se encuentra la proteína, y en los gatos es el 50%. Lo otro que le hicimos, una toma de glucosa. Un paciente que sea 24 horas sin comer, ¿cómo tiene la glucosa elevada? La tiene en 83, debería estar por debajo de 60. Le tomamos la glucosa, sin embargo le mandamos glucosa para el laboratorio a ver cómo sigue este paciente, porque ¿qué sospecho yo? A ver, para que la vean. ¿Qué sospecho yo? ¿Qué sospecho yo? ¿Qué sospecho yo? Lo que sospecho, cuando ustedes le quitaron el cardial, cuando ustedes le bajaron la dosis de furosemida, ¿sí? Cuando es un pulmón que está congestionado, ¿sí? Porque lo hicimos con el ecocardio, con este lo hicimos, y ahora vamos a hacer una muestra. Entonces, cuando ustedes le quitaron la dosis de furosemida, ¿hace cuánto? Si quiere, siéntese acá, siéntese acá. Siéntese acá, que estamos, es una grabación en vivo. Siéntese acá. ¿Sí puedo comer? Sí, claro. Ahí fuera, cárguenla ahí. Entonces, cuando ustedes le quitaron la dosis de furosemida, o cuando le quitaron el cardial porque el paciente estaba orinando, entonces, porque pues, se ponía a orinar, lo que había que hacer con ese paciente en ese momento, lo que hay que hacer es tomar una glucosa, ¿sí? y determinar por qué esa poliuria o poliiricia, ¿sí? Y no solamente una glucosa, también se puede tomar. Puede estar asociado, doctor, a un problema endocrino, que es un problema de tiroides, hipertiroidismo, un hipotiroidismo que puede estar asociado y puede también generar esas sintomatologías de consumos de agua o de eliminación de... Y también se puede tomar no solamente eso, sino que también se puede tomar unos niveles de cortisol para mirar que no haya de pronto un problema a nivel de glándulas suprarrenales, ¿sí? Las glándulas suprarrenales son mecanismos compensadores, inclusive cuando la presión intracranial está elevada, ¿sí? Ellas activan el nivel de adrenalina y todo esto, ¿sí? Y entonces hacen de que se produzcan bradicardias reflejas cuando hay taquicardias y hipertensiones cerebral e intracraneal. Entonces ellos activan los mecanismos de la adrenalina, noradrenalina, y producen bradicardias reflejas como compensatorias. De eso ya habíamos hablado. Ahora, la frecuencia cardíaca de este paciente, vamos a mostrar la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Entonces esta es una frecuencia cardíaca, ¿sí? Es una frecuencia cardíaca en donde hay ondas P en todos los complejos. Habíamos pensado en una hipertensión pulmonar, no hay una P pulmonar para nada. La onda P antecede a la QRS, ¿sí? A la repolarización ventricular, y la onda P es la despolarización de la aurícula. PQ está menor de 0.2 segundos, no hay ningún bloqueo ni de primero ni de segundo grado, ni un MOVIS 1, ni un MOVIS 2, ni hay un bloqueo de tercer grado en donde hay ondas que no se conducen para nada, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la saturación de oxígeno que tomamos ahora, está en 99, está en 98, por eso ya le quitamos el oxígeno, porque podemos entrar a romper los alvéolos, ¿sí? Es la primera vez que un dueño de paciente me dice que cuánto vale una pipa de oxígeno con el sistema, y me parece maravilloso, ¿cierto? Pero no abusar de ella, ¿sí? No abusar de ella. Nosotros se la podemos enseñar a manejar. Los pacientes humanos se van también para la casa con su oxígeno, me parece muy bueno si lo pueden hacer.
La frecuencia respiratoria está dentro de los límites normales, está en 30, la frecuencia respiratoria en perros es de 10 a 30, en gatos es de 20 a 40. Entonces, ¿cómo nosotros podemos subrogar que un paciente es cardíaco porque nos hace un síncope, un desmayo esta mañana? ¿Y cómo podemos subrogar que un paciente es cardíaco? Entonces, está la triada RAPI. ¿La triada RAPI qué significa? La triada RAPI, nosotros vamos a tomar temperatura del paciente. Si la frecuencia, si la temperatura del paciente está por debajo de 37,5 o de los límites normales de la especie, porque la medicina veterinaria, ¿cómo se le llama a un médico veterinario que no trabaja sino perros o gatos? ¿Cómo se le dice? Médico. ¿Sí? La medicina veterinaria ve muchas especies. Cada especie tiene parámetros diferentes. Entonces, entonces, ¿cómo podemos subrogar eso? Entonces, la temperatura en la especie que estemos, en este caso perros o gatos, que no esté por debajo de 37,5 o igual, primer punto de la triada RAPI en urgencia. El segundo punto de la triada RAPI es la frecuencia cardíaca en gatos que no pase de 200, que esté en 200 o por encima de 200, en perros que esté por encima más o menos de 140, ¿sí? Y el otro punto es auscultar muy bien el corazón, a ver si se siente ritmos en galope. Si se sienten ritmos en galope, podemos sospechar o subrogar de que ese paciente es un paciente cardíaco. Ya lo otro es mandar péptidos natriuréticos al laboratorio. Si yo tengo un gato con tos, por ejemplo, o un perro con tos, cuando están haciendo edema, en edema pulmonar no hay tos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gato con tos, ese gato generalmente, y yo le coloco furosemida, la furosemida tiene acción diurética, la furosemida tiene acción broncodilatadora, entonces me mejora el problema respiratorio, generalmente ese gato respiratorio no es cardíaco. Pero ya un perro con tos sí hay que sospecharlo y hacer exámenes. Y hay algo muy importante que se llama la frecuencia respiratoria en reposo. La frecuencia respiratoria en reposo en ellos, en las noches cuando el paciente está en reposo, está durmiendo, le toman la frecuencia respiratoria. Inspirar y soltar es 1, 2, 3. Si en perros pasa de 35 y en gatos pasa de 45, ese paciente que se desmaya fácil, que ya tiene intolerancia al ejercicio, que tiene tos, ¿sí? que jadea mucho, generalmente ese paciente es un paciente cardíaco. ¿Qué es lo otro que nosotros vimos para mirar? Pues ahora es un paciente que está haciendo una arritmia cardíaca. No hay un ritmo sinusal como tal, a pesar de que cumple casi con todos los requisitos, funda en todos los complejos, que antes sea el QRS, PQ menor de 0.2 segundos, no hay bloqueos, la frecuencia cardíaca dentro de los límites normales, no hay una taquicardia sinusal rápida ni lenta para nada, pero ondas R no están equidistantes, entonces hay una arritmia, pero sí la puede estar ayudando el pimobendan. A pesar de que el pimobendan en humanos en los Estados Unidos está pues fuera de mercado, en Colombia lo seguimos utilizando, mejora calidad de vida pero disminuye el tiempo de vida. La frecuencia respiratoria está dentro de los límites normales. Lo último que vamos a hacer es una auscultación para que lo vean con el ecocardio. Lo otro que encontramos en la auscultación, doctor Raúl, y yo quiero hacer un ejemplo, quiero dar un ejemplo sobre esto. Salgámonos de acá. Entremos al ecocore para que muchos colegas entramos a conectar dispositivo, ¿sí? Este es un ecocardio, ¿sí? Lo conectamos y acá, ¿sí? Y acá en la aplicación dice core, le decimos que sí, Yo voy a mostrar un ejemplo de este paciente. Usted me va a tener esto aquí así, y yo le voy a tomar la frecuencia cardíaca al doctor Raúl. Les voy a mostrar una cosa. Ahí estamos mirando la frecuencia ventricular y auricular, ¿sí? Es un paciente que tiene ritmo sinusal, que tiene una frecuencia auriculoventricular equidistante normal, ¿sí? Vemos este electrocardiograma vemos este trazado electrocardiográfico que estamos haciendo. Vemos que no tiene puntos negros, ¿sí? No tiene puntos negros para nada, ¿sí? Este es el electrocardiograma del doctor Raúl, una frecuencia cardíaca de 88. Lo vamos a hacer en este paciente.
ondas R no equidistantes, frecuencia auriculoventricular no equidistante, ¿sí? Y miren la cantidad de puntos negros que se ven en el ecocardio. ¿Qué significa eso? Este es un paciente que cuando llegó y yo lo ausculté, les pregunté, este es un paciente que tiene un soplo. Y me dijeron, sí doctor, le diagnosticaron un soplo hace muchos años, pero que eso venía de nacimiento, no se le ha hecho absolutamente nada, ¿sí? Primero la sangre, en la toma de la muestra de sangre hay una coagulación, la coagulación está alterada. Sí, el tiempo de coagulación está, que debe ser entre 5 y 8 minutos, está alterado, ¿sí? Y segundo, este es un paciente que es muy posible que esos coágulos que están allá en el ventrículo estén girando allá y estén produciendo el... ¿Sí? Entonces este es un paciente, doctor, que hay que manejarlo con y lo vimos en el tiempo de coagulación, que está aumentado. Entonces es un paciente que hay que manejarlo y hacer lo que hacía Valentín Fuster, doctor, el politotal. Yo hablo del cardiototal. ¿Qué tiene el cardiototal? Un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Y tengo la fórmula magistral, yo tengo las fórmulas magistrales de eso es mío. Entonces está un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Cuando los pacientes hacen refractariedad a los IECAS, entonces le mandamos un sartán, porque el paciente está presentando tos. ¿Sí? Si el paciente nos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y lo mismo pasa con los sartanes, irbesartán, candesartán, valsartán, ¿sí? Cualquiera de estos, losartán. Si el paciente tiene compromisos hepáticos en IECAS, no se puede manejar sino captopril. ¿Sí? O hay una sospecha que el paciente es geriátrico, es un paciente alcohólico, por ejemplo, en humanos, entonces manejar captopril, porque los demás, el lisinopril, ramipril, benacepril, enalapril y muchos priles, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Utilizar el hígado para ejercer su mecanismo activo, ¿sí? Entonces el lisinopril, producir lisinoprilato a nivel hepático, ramiprilato, enalaprilato, el benacepril, benaceprilato. Entonces cuando el hígado está afectado no se pueden mandar ciertos IECAS, hay que tenerlo en cuenta tanto en IECAS, en inhibidores de enzima convertidora angiotensina 1 y en inhibidores de enzima convertidora angiotensina 2, que son sartanes. Hay que mirar cuál mando, si el paciente es hepático o no es hepático. Así entonces es. Eso, doctor, eso es lo que estamos haciendo. Y con este paciente me llama la atención, pues este paciente no está manejado con IECAS, doctor. Es un paciente que está manejado con furosemida. Furosemida es una dosis insuficiente. No estamos hablando de ningún colega porque no me gusta hablar de los colegas, se los advierto, ¿sí? Estamos tratando a un paciente que está acá y estoy hablando de lo que yo pienso, de lo que nosotros pensamos, de lo que se está viendo, no más, ¿sí? O sea, yo veo que no está yo veo que la dosis de furosemida pues no es se la puede dosis, ajustar la dosis, podemos ajustar las dosis, ¿sí? De pronto el médico veterinario les dijo a ustedes que había que llevarlo, de pronto no lo llevaron, son cosas como esas y eso pasa. Entonces hay que ajustar las dosis, pero doctor, la furosemida me saca potasio y la espironolactona me evita los escapes de aldosterona, y lo que está haciendo la espironolactona es evitar la fibrosis miocárdica. Y al evitar la fibrosis miocárdica en un paciente con una fracción de acortamiento corta, fracción de eyección corta, acortamiento, todo, doctor, y que tiene dificultad la dilatación, doctor, es mejor la espironolactona para evitar la fibrosis del músculo cardíaco. De eso habíamos hablado antes. Entonces, más bien la espironolactona, doctor, y manejarle un benacepril. El benacepril es muy bueno a nivel renal, es un paciente que de todas maneras está manejado con Brional y con Circul, es una droga homeopática, se la está manejando el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, es una droga antihomotóxica. En homotoxicología hay que hacer detoxicación y drenaje, en monomodular hay que hacer tratamiento celular y tratamiento orgánico. En homotoxicología, pues eso le ha ayudado mucho y está muy bien manejado, pero sí necesita el IECA porque la presión arterial está súper elevada, y eso nos va a crear muchos problemas. Entonces sí necesitamos hacer eso con Nina, pues para que Nina nos mejore, ¿no?
No sé, y va a mejorar, doctor, sí, va a mejorar. entonces es eso. Lo otro, pues mirar por qué el colesterol, le mandé triglicéridos y colesterol. Si no nos mejora con la rosuvastatina que le manejó el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, yo le voy a mandar un ácido fenofíbrico o una ezetimiba para disminuir triglicéridos. Y vamos a manejar dieta. Entonces lo que yo le digo, no es cambiar la llanta mía del carro cada que la lata me daña la llanta, es cambiar la lata que me está dañando la llanta, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, en medicina veterinaria, colegas, la cardiología no debe tener pacientes privilegiados, la cardiología debe ser para quién, debe ser para todos. O sea, la cardiología no debe dejar de ser una ciencia o una especialización que nos sorprenda día a día. La cardiología no nos tiene por qué sorprender, sí. Yo ovaciono y saludo a los doctores, por ejemplo, al doctor Juan Diego Asensios en Perú, que hace implante de marcapasos, el doctor Sergio Sánchez con el doctor Javier Pablo en Argentina, en Río Cuarto, que hacen también implante de marcapaso y todo eso, excelentes cardiólogos, un saludo para ellos y para todos los cardiólogos, doctor Alberto Montoya en España, en Islas Canarias, Salvador Galvez Garrido en México, el doctor Carlos Mucha en Argentina, Belerenian en Argentina, todo eso, todos los que se me olviden, y la gente que haga cardiología y de Manizales, de Colombia y todo eso, pero debe dejarnos de sorprender. Los procedimientos médicos, quirúrgicos y cardiológicos deben de volverse en algo de rutina. Debemos de llegar a diagnosticar pacientes y colocar marcapasos en pacientes. Juan Diego Asensio hace enlace con médicos veterinarios del Japón y llevan a los perros hasta el Japón, doctor. Los invito para que entren a la sala de emergencias y vean todos los programas. Tengo cerca de 689 videos. Entonces la cardiología nos debe dejar de sorprender. Tenemos los médicos veterinarios que acercarnos al paciente cardíaco porque la cardiología da calidad de vida. Conocer el corazón da calidad de vida, lo dice Valentín Puster, español, director del Monte Sinaí, Nueva York, uno de los hombres científicos del mundo en cardiología. Y Facundo Nustes, neurólogo argentino, dice: conocer el cerebro mejora cantidad de vida. El corazón da cantidad de vida y el cerebro da calidad de vida, y están enlazados todo ese eje cardio-renal, ese eje cardio-cerebral, todo está enlazado. Y eso es lo que necesitamos, mejorarle la calidad de vida a Nina y que siga viviendo por muchos años. Yo conozco pacientes de 16, 17, 18 años, 20 años y que han venido controlados. O sea que las opciones están. Doctor, yo le manejé tratamientos. Yo le manejé un saludo para Ricardo Rego, el presentador de Caracol Noticias Deportivo, a quien yo les manejé a Lucas durante muchos años, doctor, y desde la parte cardiológica. Un saludo para el doctor Robin Orrego, el papá de Ricardo Rego, doña Esther, que ya no está con nosotros, donde nos estén viendo, un saludo para todos ustedes. Doctor, no podemos esperar a que nos lleguen los pacientes comprometidos, porque cuando ya nos llega un paciente con una endocarditis, por ejemplo mitral, que es de válvula, que es izquierda, cuando nos llega un paciente con un compromiso mitral es izquierda, es bicúspide, o un paciente con un compromiso derecho, por ejemplo, de tricúspide, y hace endocarditis, y hay infiltraciones miocárdicas, si hay arritmias, si hay cantidades de cosas, doctor, hay que evitar esto. Cuando nos llegan gatos con hipertrofias ventriculares, entonces, ¿a qué tenemos que llegar, doctor? En estos días leyendo yo sobre enfermedad de Fabry, sobre Fabry y sobre mucopolisacaridosis, que son enfermedades raras o enfermedades huérfanas, doctor, le dije al doctor Jiménez: doctor, esa acumulación de glucosaminogluturanos o glucosaminoglutanos no es nada menos que el ácido urónico que se une a las proteínas, y hay un desorden enzimático, doctor. ¿Por qué? El ser humano tiene cerca de 20.000 genes, los perros también tienen cerca de 20.000 genes, ¿sí? Los chimpancés y los orangutanes tienen cerca de 25.000 genes, y estos
¿Para cuántas proteínas, doctor? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque no se relaciona la cantidad de genes con la cantidad de proteínas. El ser humano tiene 80.000 proteínas, por eso hay tantas enfermedades, porque no sabe qué hacer el gene o ese cromosoma con esa proteína. Entonces algunas se quedan sin poderse ubicar, se acumulan y crean las enfermedades como la mucopolisacaridosis, como la enfermedad de Harle-Hunter, como Morquio, como Maratola-Ni queda en gatos, queda en perros, y como Harle y Maratola-Ni, que es la mucopolisacaridosis tipo 6, porque es la isla 7, y producen esos problemas cardíacos. Es hasta qué punto nosotros los médicos veterinarios vamos a entrar a diagnosticar glucosaminoglucuranos en orina. Lastimosamente los laboratorios a cada uno les dice un examen y no hay forma de hacerlo, ¿sí? Pero también es porque muchas veces nosotros nos acercamos al paciente, entonces no hay quien mande, entonces para ellos comprar un reactivo, para un solo médico que manda cosas no se justifica. Y lo mismo es una enfermedad de depósito lisosomal, se deposita ya en los lisosomas. Y lo mismo, por ejemplo, Fabry, yo diría que si nos acercamos al paciente con Fabry, en donde la hidroxilasa, alfa-glucosilasa está alterada, podemos, doctor, acercarnos al gato, al paciente que está haciendo hipertonías ventriculares y poderlo tratar. Y no esperar a que lleguen estos pacientes ya donde prácticamente el tratamiento es paliativo. No siendo más, no sé, doctor Raúl, qué vaya a decir, qué tiene usted para decir, cómo le pareció la consulta. Excelente. Estamos en buenas manos. Muchas gracias por ese apoyo. Sé que se nos olvidó muchas cosas, pero bueno, les habló Juan Carlos. Soy veterinario clínico, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de cuidados intensivos y medicina de especies silvestres. De Albéitar hasta que nos volvemos a encontrar el doctor Raúl, profesional de la Universidad de Caldas y de la Universidad Autónoma de México también, el doctor Carlos Alberto Jiménez, que está por allá escuchando la charla, cardiólogo también y uno de los hombres pioneros en presión arterial en el mundo, y coautor del libro de enfermedades cardiovasculares de Mucha y de 2 libros de presión arterial. Para todos ustedes, para todos los colegas médicos veterinarios de Colombia, del mundo, de Manizales, un saludo muy inclusivo. Y recuerden, colegas, los colegas serán nuestros hermanos. No hay que hablar de un colega, haga usted lo que tiene que hacer. El mejor ejemplo es la acción. El mejor ejemplo es no hablar de nadie y hacer uno lo que tiene que hablar sin hablar de nadie. Para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas. Hasta pronto y muchas gracias a los tutores de Nina que se han preocupado al máximo por ella. Y ya saben que los invito también para que entren en Facebook, Sala de Emergencias, en Facebook se llama, las páginas Doctor Chica, COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, y el grupo Veterinarios Pequeño Corazón, en donde estamos haciendo un estudio, el doctor Carlos Arturo y yo, sobre ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. Sobre esto no hay prácticamente nada. Estamos mirando los niveles hiperuricémicos e hiperglicosúricos de los pacientes para podernos acercar al paciente cardíaco, renal, hepático o metabólico. Recuerden que el ácido úrico es la gema escondida en la medicina veterinaria. Estamos haciendo estudio en gatos, el doctor hizo un estudio en 441 perros en presión arterial. Estamos haciendo un estudio en gatos, ya hicimos un estudio en caballos, en la vereda, la arteria, presión arterial. Eso es muy bonito conocer la presión arterial, colegas. No saben ustedes cuánta visión les da el tomar la presión arterial y llevar algo que se llama el sistema POCUS a la cabecera del paciente. Si usted no tiene ecógrafo, por lo menos lleve todo lo que necesite la cabecera del paciente para que se recopile para la mayor poder recopilar la mayor posible. información a la cabecera del paciente. Es eso. Estamos haciendo un estudio sobre la quinta cámara cardíaca. Leonardo da Vinci en el 1400-1500 habló de 4 cámaras cardíacas. Galeno habló de 3 cámaras cardíacas antes de Cristo. Hipócrates habló de 2 cámaras cardíacas después de Cristo, años 170 después de Cristo, algo así. Y nosotros, pues, en la locura de nosotros, estamos investigando sobre la quinta cámara cardíaca, que sería el seno coronario con la válvula de Teresio. No siendo más, y ahora nos queda la inquietud, investigar sobre glucosaminoglucuranos en orina, metabolitos, ¿no?
lo que no es metabolizado de esas enzimas, de esas proteínas, y buscar la hidroxilasa, alfa-glucosilasa, para acercarnos al paciente y no tener que esperar pacientes que nos lleguen enfermitos del corazón con muchas cardiopatías, porque las enfermedades raras o enfermedades huérfanas, eso nos están diciendo. Hasta pronto. Doctor, podríamos alargar y tener 3 días de conferencia con el doctor Juan Carlos Chica, pero ya yo creo que fue una suficiente ilustración. De verdad, doctor. Doctor Raúl, Un muchas gustazo gracias. y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a a ustedes. ustedes. Estén muy bien. Chao.